Ustedes, ¿qué tal? Buenas noches, los saludamos desde el departamento del Quindío. Miembro aliado de Channel Plus News en Colombia, 12 departamentos conectados con la información. Iniciamos con las noticias porque el Instituto Nacional de Salud habilitó 2 laboratorios a través de Colciencias para el departamento del Quindío. Uno funcionará a través del Instituto Departamental de Salud, el otro en la Universidad del Quindío. Los recursos los espera recibir en los próximos días el gobierno seccional. Las pruebas de COVID-19 en una región turística que además presentó estos proyectos que se presentaron en diferentes regiones del país a Colciencias. Buenas noticias en medio de la crisis del COVID-19, así es, serían entonces 2 laboratorios habilitados para esta región del país por parte del Instituto Nacional de Salud. La información. Total serán 22 laboratorios conformados por la red pública, laboratorios privados y universidades públicas que pasaron el proceso de validación para entrar a operar pruebas de COVID-19. El Quindío se prepara entonces para operar 2 laboratorios para pruebas de coronavirus en la región. Uno será el del Instituto Departamental de Salud Pública y otro funcionará en la Universidad del Quindío. Poder tener los 2 laboratorios fortalecidos, tanto del Laboratorio de Salud Pública del departamento como el laboratorio de la universidad. Inicialmente fue un concurso que salió de Colciencias, el cual participamos el departamento del Quindío como la Universidad del Quindío. En este concurso el departamento, que es primera vez que se presenta para poder jalar estos recursos de ciencia, tecnología e innovación, porque casi siempre estos recursos son vistos para las universidades. La región además apalancó recursos con el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación para la operatividad de los laboratorios y dicen desde el gobierno seccional que esperan a través del OCAP obtener cerca de 2.000 millones de pesos adicionales para el funcionamiento de los laboratorios de pruebas COVID en la región. Una carta de intención para poder que en el OCAP amplíen otros 2.000 millones para que el laboratorio del departamento y el laboratorio de la Universidad del Quindío se vean beneficiados. Son proyectos que le van a aportar mucho al departamento, teniendo en cuenta que en este momento se necesitan hacer pruebas rápidas de COVID. Entonces vamos a quedar con 2 laboratorios certificados, dotados, y no solo dotados para sino que van a quedar dotados para continuar con la labor de la salud pública. La región está a la espera de que el Ministerio de Salud gire los recursos a la Secretaría Departamental de Salud para la adquisición de los insumos y equipos necesarios y de esta manera poder hacer diagnóstico molecular que permita la identificación de COVID-19 positivo en el departamento. Y se informa que estas pruebas serán totalmente gratuitas. Alex Morales, CNC Noticias. El municipio de Buenavista, en el departamento del Quindío, es una de las regiones del país que a la fecha no cuenta con casos positivos a COVID-19. En CNC Noticias Quindío dialogamos con el alcalde Alexis Gómez. Él habló precisamente de la reapertura de nuevos sectores económicos en el país. Aún así, el alcalde de este municipio en la cordillera del departamento del Quindío argumentó que en medio de la determinación del gobierno nacional, en Buenavista las fronteras continúan cerradas tanto para las personas del municipio como para aquellas que intenten ingresar a él. La información. Buenavista es uno de los municipios del Quindío que a la fecha no registra casos positivos de COVID-19. Las medidas tomadas hasta la fecha han funcionado de manera óptima, garantizando la tranquilidad de los habitantes y un control sanitario efectivo. Todos tienen sus dificultades y todos tienen sus situaciones. Es un tema de, asumo pues, digo yo, es un tema de responsabilidad de la comunidad que lo ha asumido de la mejor manera y es un tema también de liderazgo que se ha podido emprender desde la administración municipal. Todo tiene sus dificultades y todo tiene sus situaciones para atender y si nos descuidamos pues nos enredamos. En el tema humanitario, la administración municipal argumentó a CNC Noticias Quindío que tiene pocos recursos para atender las necesidades de la población más vulnerable en Buenavista. Tenemos bastantes situaciones de vulnerabilidad. Primero, nuestra población en su gran mayoría son gente que viven del día a día. Es gente que está muy afectada por la situación de emergencia que está viviendo el mundo entero. Sí tenemos muchas dificultades, otras vulnerabilidad inmensa que tenemos sobre el corredor de Río Verde. Río Verde transita gente que viene moviéndose por parte del territorio nacional y ese tema nos vuelve vulnerables de alguna manera en temas de COVID.
Igualmente el alcalde argumentó a este medio informativo que le hace falta mano de obra para recoger la cosecha de café y esto puede traer dificultades económicas a los sectores. Aún así, aseguró que la frontera con Buenavista sigue cerrada. Nadie entra o sale de su municipio a menos que sea un caso de fuerza mayor o un caso de salud. Alex Morales, CNC Noticias. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, viene realizando algunas visitas a los centros de salud de la capital del departamento del Quindío, conociendo de primera mano las medidas de bioseguridad que están adelantando estos centros satélites en la capital del departamento del Quindío. Esto dijo precisamente el alcalde sobre lo que encontró en los centros de salud de las diferentes comunas. El alcalde de Armenia viene visitando las instalaciones de los centros de atención en salud en las comunas para conocer las acciones adelantadas por la red de salud pública para atender a los usuarios que resulten infectados con COVID-19. Dentro del proceso que tenemos de cobertura y acompañamiento a todos los centros de atención en las diferentes comunas, es importante resaltar que todos se encuentran con protocolos para la atención temprana a los pacientes con COVID. Todos tienen el triage correspondiente, las rutas de atención y lógicamente cuál sería el direccionamiento hacia el Hospital del Sur o directamente cuando es un paciente que tenga algún tipo de complicación hacia el Hospital San Juan de Dios. En esta visita el alcalde verifica las zonas adaptadas en los centros de salud para casos positivos a coronavirus, así como también la administración verifica los protocolos de bioseguridad en el personal médico y el que se dirige a los pacientes. Igualmente, exaltar la labor que están haciendo en cada uno de estos centros de atención, las consultas de emergencia, la atención a nuestros niños con la vacunación, pero aspectos importantes para resaltar como el de acá en el CAP del Sur, la atención a las madres gestantes. Importante este seguimiento, importante tener en cuenta que no nos podemos enfermar, el distanciamiento, todas las medidas de bioseguridad y la protección que debemos de tener para seguir aminorando esa curva de contagio con el COVID. El mandatario además resaltó los espacios que se han acondicionado para la atención de los enfermos positivos a COVID-19 y la ampliación de la capacidad en los centros de salud. Alex Morales, CNC Noticias. Muy bien, tras los hechos violentos acontecidos en la capital del departamento del Quindío en días anteriores, nosotros a través del noticiero tuvimos la oportunidad de dialogar con nuestro aliado Survisión Noticias, con el secretario de Gobierno del municipio, Javier Ramírez Mejía. Esto nos dijo precisamente cómo viene articulando la seguridad del municipio de Armenia en época de pandemia y se refirió precisamente a los hechos de sangre acontecidos en la capital del departamento del Quindío. La información es poder brindarle a la ciudadanía de Armenia seguridad. Tanto la policía como el ejército y los organismos de inteligencia, desde el primer momento que se presentó la pandemia, han estado haciendo presencia en las calles de la ciudad. Si bien es cierto, se han presentado algunos hechos aislados de hurto y otros hechos de unas peleas en algunos barrios entre bandas juveniles y otros hechos como el de anoche, que lastimosamente hubo una riña de días atrás y que ayer se volvieron a enfrentar y una persona resultó muerta. La policía acudió rápidamente y hoy está en manos de la justicia el presunto actor de ese crimen. Seguimos trabajando, seguimos en la lucha de brindarle a toda la gente seguridad. Hay un compromiso de la administración y un compromiso de las fuerzas militares para poder hacer presencia en todos los rincones de la ciudad. Secretario de Gobierno Javier Ramírez Mejía, hablando precisamente sobre la seguridad en la capital del departamento del Quindío. En Channel Plus News usted también puede estar informado con las noticias más importantes de Colombia y el mundo, nuestro portal digital www.channelplus.news, ahí nos encuentra. Vamos a comerciales, pero volvemos.
Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Soy Silvia Constain, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy quiero darles, en nombre de todos los colombianos, a todos los colaboradores del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un agradecimiento muy especial por estar en campo, asegurándose que la infraestructura que nos está conectando a todos los colombianos entre nosotros y con el mundo esté funcionando y esté funcionando bien. Hoy también les pido que se cuiden, como todos los demás, que se laven las manos con mucha frecuencia, que usen gel cada vez que puedan, pero sobre todo, de verdad, simplemente un gran agradecimiento de parte de todos los colombianos, porque gracias a ustedes este proceso de aislamiento es muchísimo más llevadero. Muchas gracias. Y a partir del próximo 15 de mayo, las empresas en Colombia recibirán un subsidio por parte del gobierno nacional para que puedan pagar sus nóminas. Esto en caso que sus ventas hayan disminuido. Paula Osorio, de la Agencia Nacional de Noticias RPTV, tiene el informe. Paula, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Pues se anunció un nuevo subsidio en etapa de pandemia. Se trata de un respaldo a la nómina de las empresas, justamente para que ellas mantengan a sus empleados y que así no aumente la crisis económica nacional. El coronavirus en Colombia está dejando a su paso perturbadoras huellas en la salud, bienestar y en la economía de los colombianos, pero siguen llegando noticias que alientan nuestra fuerza. Le entregaremos 350.000 pesos a todas las empresas que hayan visto disminuidos sus ingresos en al menos 20% a causa del COVID, por cada empleado. Si tiene uno o miles de empleados, le entregaremos 350.000 pesos por cada uno de sus empleados por 3 meses. Un salvavidas para que el país no detenga su marcha. Solo necesitamos 2 condiciones: que se hayan disminuido sus ingresos o sus ventas a causa del COVID, al menos en un 20%, y segundo, que tengan empleados, que no despidan a sus empleados. Y si cumple estas condiciones, ¿qué documentos debe tener? Primero el del PILA, el de la planilla integrada de información del Sistema de Protección Social, donde uno puede ver cuántos empleados tiene. Segundo, simplemente deben garantizar a través de una carta del auditor, de su contador o del gerente diciendo: a mí se me cayeron las ventas en más de un 20%.
Salvar el trabajo en el país traerá un costo que vale la pena asumir por ayudar a la fuerza laboral que nos caracteriza. El Estado está poniendo 2 billones de pesos mensual, es decir, 6 billones de pesos en los 3 meses. Los desembolsos arrancarán a partir de la segunda quincena de mayo, es decir, queremos que a partir del 15 de mayo ya esté activo el beneficio. Recursos que ayudarán a sumar herramientas para ganar la batalla a los desastres del COVID-19 en Colombia. El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, también indicó que los detalles de este nuevo subsidio están aclarados en el decreto 639 del 9 de mayo de 2020. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Paula Osorio, de la Agencia Nacional de Noticias RPTV. Vamos al departamento de Nariño porque en Pasto la Secretaría de Cultura viene desarrollando el proyecto denominado Patrullas Móviles, con el cual, a través de la cultura, tratan de sensibilizar a las personas en la importancia de hacerle caso a los decretos, de quedarse en casa, de protegerse contra la expansión del COVID-19. Vamos a Nariño. Señor presidente, póngase la mano en el corazón. A pesar que el 23 de marzo se decretó la emergencia carcelaria, ni el gobierno ni el IMPEC han adoptado medidas de fondo para proteger la salud, la alimentación y la sanidad de los presos. Esta mañana ya salimos a desayunar normalmente al patio y de un momento a otro se volvió el guardia que tenía que encerrarnos porque nos iban a dejar en cuarentena. Y la única medida preventiva ha sido la suspensión de visitas. Tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho directamente a una muerte digna. La cárcel de Villavicencio, epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus, en la cual los presos tienen inasistencia médica, por lo que las 2 personas que hacían parte del personal salud enfermaron de COVID-19. Consultamos con el abogado Jesús Albrey González, experto en derecho médico, quien nos da esta radiografía de lo que pasa en las cárceles colombianas. Pero por supuesto, el solo hecho del hacinamiento es violatorio de normas de derecho internacional humanitario. Ahora imaginémonos ese mismo hacinamiento sin elementos de protección, sin medidas de higiene ni condiciones adecuadas, sin protocolos al interior de las cárceles que sean realmente efectivos, y es más que evidente la violación de los derechos humanos de la población reclusa. Sí, violación de derechos, donde Esmeralda Echeverry, directora del movimiento carcelario, nos cuenta que no solo afecta a los reclusos. Los funcionarios del INPE son los más afectados, ya que a pesar de todas las directrices que ha brindado el gobierno nacional, el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Justicia del IMPEC, les ha negado la debida protección para poder ejercer sus funciones dentro de los establecimientos carcelarios de Colombia. Funciones con las que arriesgan sus vidas gracias al enemigo letal, el COVID-19. Muy bien, vamos al departamento del Chocó, porque deslizamientos originados por las lluvias atípicas de los últimos días tienen incomunicados a cerca de 2.500 campesinos en el sector del municipio de San José del Palmar. La información. Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana de Pasto se crean unas patrullas móviles con las que se busca hacer tomar conciencia a la gente sobre la importancia de respetar el llamado del gobierno nacional y el comportamiento en espacios públicos. Nosotros tenemos una patrulla de cultura ciudadana con la cual lo que intentamos hacer o lo que estamos haciendo es concientizar a la comunidad sobre el uso primero del espacio público ahora en la pandemia. Y ¿eso qué quiere decir? Que tengamos el debido distanciamiento social. Eso es muy importante. Una de las estrategias más exitosas que han tenido los gobiernos locales y los gobiernos internacionales precisamente es eso, el distanciamiento social. Y tiene que ver mucho con cultura ciudadana, tiene que ver muchísimo también con la disciplina que nosotros tengamos y con los hábitos. Con esta patrulla lo que hacemos también es recorrer los sitios de gran aglomeración. Por ejemplo, ahora pues estamos viendo que los bancos tienen una presencia importante de personas, pero además los supermercados, las plazas de mercado, y el mensaje que les llevamos es, primero, como te decía Jimmy, el tema de distanciamiento social, pero también, y muy importante, conservar todas las prácticas de autocuidado e higiene, Jimmy.
Bueno, se trabaja en conjunto con otras dependencias, con Espacio Público también, con la Policía Nacional y con el Ejército también para lograr que las cosas se den de mejor manera para orientar a la gente. Sí, claro que sí, Jimmy. Ese ha sido un mensaje de nuestro alcalde, sí, que debemos de no solamente ahorrar esfuerzos desde las secretarías, sino además también articularnos. Y la articulación, tú bien sabes, Jimmy, que ahorra recursos económicos y recursos físicos también, es que por una misma el municipio en cuanto a todo lo que tiene que ver con la concientización de la pandemia COVID-19 y las buenas prácticas ciudadanas. Solo queda esperar que la gente en Pasto tome conciencia sobre la situación que estamos viviendo y la responsabilidad que debemos tener de cuidarnos entre todos. Muy bien, hasta aquí las noticias en el informativo de las 7 de la noche en Channel Plus News. La producción general en el departamento del Quindío, Pedro Pablo Gordillo, la gerencia de Carlos Alberto Arturo Martínez y quien les habla, Alex Morales. Esto es Channel Plus News, 12 departamentos conectados con la información. A ustedes, gracias.